Dios los bendiga, hermanos, buenos días. Gracias a Dios, hoy Dios nos ha dado la oportunidad de convocarnos para adorar su nombre a través de estos medios. Queremos decirles a todos que hoy en gran parte del mundo se está celebrando precisamente la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos muy claro esto, de que si Jesús resucitó, esta fue precisamente la mayor obra que Dios hizo en Cristo para cumplir toda su escritura y el sacrificio. Todo lo que hubo en la obra del sacrificio fuera real, fuera confiable, fuera seguro, ya que esto todo lo proveyó Dios. Vamos a hacer una oración para dar inicio y cerrando los ojos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos permites hoy, Señor, de congregarnos, de reunirnos cada quien en su casa a través de estos medios. Señor, permítenos hoy, Señor, glorificarte. Ayúdanos, Señor, también a tener presente, Señor, no solamente este día, sino todos los días. ¿Para qué? Para que lo que estemos viviendo ahora en el Evangelio sea evidente para muchos. Sobre todo para nuestros familiares más cercanos. Cada uno tiene ese compromiso y esa responsabilidad, pero también, Señor, es necesario manifestar esta luz que hemos recibido en Cristo, manifestarla a este mundo, como tú lo has mandado. Padre eterno, ahora que hemos de glorificarte a través de unas alabanzas, cada alabanza, Señor, también lleva esa expresión de gozo, de alegría, de gratitud, en la cual también nosotros descansamos, ya que también, Señor, cada parte de la alabanza, cada parte de las estrofas, Señor, manifiestan y expresan la maravillosa doctrina de la redención. Padre eterno, al saber que harás mucho más de lo que no alcanzamos a pedirte y que tu Espíritu Santo también nos dirigirá en el momento de la palabra, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a entonar unos himnos, solamente parte de algunos coros y estrofa, y vamos a hacerlo con esa alegría, pero convencidos de lo que estamos cantando. No hagamos lo que probablemente en otro tiempo hicimos, cantar por cantar, o cantar mentiras, o sea, cosas que no creíamos. Cantemos cosas, cantemos alabanza a Dios realmente que vivimos, lo que vivimos y lo que realmente nosotros manifestamos, porque estamos convencidos que el Espíritu Santo hizo eso real en nuestros corazones. Y dice esta alabanza: ¿quién me puede dar perdón? ¿Verdad? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Una vez más decimos: ¿quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo
Jesús la sangre. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que vertió. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, que murió. Si hay poder, poder sin igual poder en la sangre que vertió. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Una vez más, gloria, gloria, aleluya. Y gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Te confesó en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Hermosa verdad, Él vive ya. Desde su grey, Cristo vive ya. Y muy pronto volverá. Una vez más, hermosa verdad, Él vive ya, Él vive ya. Entre su grey, Cristo vive ya. Y muy pronto volverá. Regocíjate, oh iglesia fiel, y con júbilo cantar. Ya resucitó tu Salvador, en la tumba ya no está. Hermosa verdad, Él vive ya. Entre su grey, Cristo vive ya.
grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Como las que haces tú. Como las que haces tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Así es, no hay Dios que pueda hacer las obras. Dios quiso resucitar de esta forma a Jesús para manifestarle al mundo su gran poder y a nosotros, su iglesia, la confianza que tenemos en Cristo. La confianza que ahora tenemos en Él, de la vida eterna y de la salvación que disfrutamos aún en esta vida presente y de la venidera. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, que debemos nosotros poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Es Jesús. Puestos nuestros ojos, nuestra mirada en Él. Cuando el autor de los Hebreos está diciendo esto, en su contexto, la iglesia estaba siendo mermada por las dificultades que estaba viviendo. Persecución, enfermedad, carencias, hambre. Veamos hoy en día. La iglesia no está exenta de pasar o de pasar por sufrimientos. No. Pero lo mejor de todo esto es que la palabra de Dios es que nos comunica vida. Y el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para decirnos continuamente: puesto tus ojos, debes poner tu mirada en Jesucristo. Él es el autor de la fe y consumador de la misma. Así que esta alabanza dice así: pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Una vez más decimos: pon tus ojos. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal, sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Ahora decimos: tuyo soy, Jesús. Ya escuché la voz de tu amor hablándome a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador.
aún más cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más. Y yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo, todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a él. Cántese. Yo me rindo a él. Todo a Cristo, todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Padre eterno, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias por el Evangelio, por haber manifestado, Señor, tu grandísima voluntad, porque diste a conocer realmente que nadie puede ir a ti a menos que sea por Jesucristo. Y que nadie puede ir a Jesucristo a menos que tú así lo dispongas. Y que es tu Espíritu Santo quien nos impartió vida. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. No podíamos responder. Nuestro libre albedrío estaba totalmente sometido bajo nuestra naturaleza, bajo la sombra de nuestra naturaleza caída. Pero gracias a que tu gracia se manifestó y nos alcanzó y nos redarguiste de pecado de incredulidad, por cuanto no creíamos en Jesús. Mas ahora nuestros ojos fueron abiertos y no solamente podemos ver a Cristo revelado en la Escritura, sino que también nosotros tenemos la promesa de que un día reinaremos con Él. Maravilloso Dios. Tú planificaste esta salvación antes de la fundación de los tiempos. Y fue efectuada en Jesucristo. Y en el Espíritu Santo fue aplicada. Bendito seas. Gracias por esta salvación. Gracias porque se sigue predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues alcanzando y transformando corazones. Gracias porque nosotros, Señor, nos regocijamos
confiamos en ti, de que tu evangelio se extiende hasta los confines de la tierra, donde tuvo su epicentro, ahí en Jerusalén. Bendito Jesús. Y ahora tu Espíritu Santo nos enseña a la luz de la Escritura. Habla nuestro corazón. Para que tu palabra permanezca en nuestra vida. Y aquellos vengan a dar gloria a Dios por la obra que tú has hecho, por la obra que tú seguirás haciendo. Gracias por haber resucitado a Jesús. Gracias porque Cristo se levantó con poder y gloria. Y hay efectos futuros a la glorificación postrera. En aquel día glorioso, donde finalmente para quedar eternamente. Usa mi vida para gloria tuya, sea este servicio. Gracias, Señor Jesús. Bien. Mis hermanos, vamos a considerar la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 y 3. Hechos 17, su capítulo 17, versículo 2 y 3. Y a la letra dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Como ya hemos orado, hoy en día hablamos hace un momento en la iniciación de esta reunión y decíamos que toda esa semana en gran parte del mundo se tiene presente lo que fue el Vía Crucis o la Semana Santa de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿realmente hemos nosotros considerado el valor que esto significa a la luz de la Escritura? ¿Nosotros de verdad estamos valorando lo que realmente la Escritura nos presenta acerca de los padecimientos de Cristo y de la resurrección? Es más, estas fechas se han convertido también en un entretenimiento de Hollywood, donde se hacen publicaciones, películas. Una de las conocidas, La Pasión de Cristo. También tenemos nosotros presente que hay tradición
antes de llegar a esta Semana Santa hay una tradición que se lleva a cabo. Pero ¿realmente se vive en realidad todas esas etapas antes de Semana Santa? Y en verdad se tiene presente la Semana Santa como tal. Cuando la palabra de Dios nos enseña continuamente, es más, Pablo, podemos ver ahí Pablo exponiendo la palabra de Dios, la escritura, en las sinagogas judías para presentar continuamente a este Cristo. Ahora, la oportunidad se dio. Dios. Y aquí en este versículo, Pablo nos da a conocer que la crucifixión y la resurrección proveyeron de algo. ¿Qué proveyó la crucifixión y la resurrección? ¿Qué fue lo que proveyó la crucifixión y la resurrección? ¿Por qué tenemos que tomar o por qué debemos de considerar estas dos partes? La crucifixión y la resurrección. Porque es importante tenerlo presente. Y no solamente presente como un conocimiento intelectual o como una tradición. Porque es importante tenerlo presente a la luz de la Escritura. Convencidos de antemano de lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Por qué es importante? Porque es aquí la base total de la salvación y de la expansión del Evangelio y de una vida de esperanza futura. De hecho, el autor de este libro, conocido como el libro de los Hechos, fue el médico amado, también conocido como el evangelista Lucas. Lucas escribe dos tratados, así los llama. El primero considerado como el Evangelio de Lucas y el segundo tratado como el libro de los Hechos. Y estos dos tratados fueron enviados a una persona en específico. Él mismo dice que él enviaba ese tratado para dar a conocer todo lo referente a Jesús, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y dice que lo hizo con tanta precisión, buscando, investigando, indagando, de tal manera que ordenaba las cosas que también él tenía presente. Y lo escribe en un periodo aproximado del año 62 de Cristo. Lo envía a Teófilo, un probable funcionario de gobierno. ¿Por qué decimos eso? Pero aquí en el libro de los Hechos, que es el segundo tratado, es San Lucas expresando, manifestando a Teófilo el gran alcance que tiene el Evangelio de Cristo. La forma en que el Espíritu Santo comenzó a tocar los corazones, a hacer expandido el Evangelio, a ser predicada la palabra, así como Cristo dijo, comenzando de Jerusalén, luego en Judea, luego Samaria, la tierra. Y también el mismo que resucitó de entre los muertos. Como vemos aquí en su contexto, prácticamente Pablo en sus viajes misioneros comienza a tener también una serie de ofuscación, serie de persecuciones, una serie de oposiciones. Tiene que enfrentar muchas dificultades. Pero fíjense nada más lo que decíamos hace un momento en alabanza en Hebreos 12, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Finalmente lo que hace eso es que nosotros no perdamos ninguna motivación de seguir predicando el Evangelio, pase lo que pase. Pablo tenía un gran deseo en su corazón y una
gran pasión por ello. Aunque él mismo expresa que también tenía inconvenientes personales, y se refiere a esos inconvenientes precisamente a lo que su naturaleza humana también padecía, pero eso no lo va a enfocar correctamente, puesto que el Espíritu que también moraba en él le daba fuerza, valor, convicción y sobre todo un entendimiento amplio para comprender las Escrituras y de esta forma explicarlas. Al más sencillo lo hacía muy bien, a los más complicados. La Biblia dice en Romanos que el deber era predicarle tanto a los varos, a los gentiles, a los judíos, como también a los estudiosos, a los inteligentes. Y aquí en este capítulo 17, Pablo ahora está llegando a un lugar llamado Tesalónica y de costumbre visitaba las sinagogas. Como de costumbre él lo hacía precisamente ¿para qué? Para expresar, para manifestar el evangelio, para evidentemente enseñar conforme a las escrituras acerca de este Cristo. Y debemos recordar también San Lucas en el primer tratado, en su último capítulo, que es 24, él dice que fue Cristo quien enseñó a los caminantes. Porque Cristo dijo, cuando Lucas empieza a redactar todos estos datos para que Teófilo tenga claridad, es San Lucas quien comienza a decir que Cristo comenzó a enseñar que lo que decía el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, hablaba de él. Todo era enfocado a él, acerca de los padecimientos, que este Cristo padeciera y sufriera. Es lo que enseña el último capítulo 24 de San Lucas. Posteriormente, cuando estaban ya con los discípulos, también Jesús se apareció a ellos y les dijo que el Antiguo Testamento, comenzando desde Moisés, luego por los profetas y los salmos, todo hablaba acerca de él. Así que las profecías se cumplieron al pie de la letra. Y esto es lo que Pablo hacía. Él a los judíos les estaba manifestando las escrituras porque era importante que los judíos tuvieran presente que aquel Mesías era Cristo, al cual Dios lo hizo Señor y ungido, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera. Y también en ese lugar dice que él hizo esto como costumbre y lo hizo casi por 3 semanas. Predicar el evangelio por 3 semanas. Y cómo no, esto también puede provocar un disturbio. Pareciera ser que esto es una oposición, pareciera ser que todo está en su contra, porque vemos más adelante que Pablo tiene que salir huyendo de ahí inmediatamente. Una turba de personas que se opusieron a esto comenzaron a perseguirlo. Es más, lo comenzaron a difamar. ¿Qué se puede esperar una persona que comienza a predicar del evangelio? ¿Qué se puede esperar? Se puede esperar de lo peor. Pero también decir como Pedro y Juan cuando fueron azotados, dice que ellos se sintieron dignos de haber sido azotados, de haber sufrido o padecer por el nombre de Cristo. Eso sí es tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Eso sí es tener los ojos bien puestos en Cristo. Como también Pablo. Y dice que él no les dejaba de manifestar. Dice, era necesario presentarles a la luz de las Escrituras, exponiendo, enseñando todo lo referente a este Cristo y sus padecimientos, y que resucitase de entre los muertos. Hay muchos, y no quiero caer en esto de
que suene como un atentado lo que voy a decir. Un atentado que probablemente cause incomodidad a muchos de los que están escuchando. Muchos ponen su mirada solamente en la obra que Cristo realizó. Y han descuidado de poner su mirada en la persona que es Cristo. Por eso decimos que en esos tiempos solamente se ha puesto mirada, porque se convierte en tradición, pone su mirada solamente en lo que Él hizo, mas no en lo que Él es. Pero si comenzamos partiendo de la persona de Cristo y lo que Él hizo, eso va a ser maravilloso y complementario para nuestra fe. ¿Qué fue entonces lo que proveyó el sacrificio, la crucifixión, los padecimientos y la resurrección? ¿Qué fue lo que proveyó la crucifixión y la resurrección? ¿Qué fue lo que proveyó? Vamos a ver solamente una parte de lo que proveyó, porque es mucho. Necesitaríamos hablar de toda la Escritura para saber de lo que proveyó el sacrificio. Solamente vamos a tocar algunos aspectos. Por ejemplo, Jesucristo mismo dijo esto, y vamos a San Mateo, capítulo 'Vamos a considerar lo que Cristo dijo primero. En San Mateo capítulo 16, versículo 21. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Jesucristo está dando a conocer esto, es más, vemos en el contexto, los discípulos no entendían. No entendían lo que Él estaba expresando. ¿Por qué lo sabemos? Porque precisamente Pedro, después a esto, dice que Él mismo le menciona en el versículo 22, Pedro tomándole aparte, le dijo: Señor. Y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sabemos prácticamente que Pedro no entendía lo que Jesús había expresado, lo que Jesús había dicho, lo que Jesús estaba dando a conocer en ese momento. Era necesario que Él sufriera por los principales sacerdotes, por los principales escribas, por los principales ancianos, y dice que era necesario que padeciera mucho. Hoy en día solamente se enfoca en los sufrimientos de Cristo, pero solamente se enfoca, vuelvo a repetir, en una forma tradicional, en una forma convencional, superficial, subjetivista. Nada más. Pero realmente debemos nosotros tener presente, porque Pedro, ahí el Señor lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás. Eres tropiezo. Eres estorbo. ¿Por qué le dice? ¿De qué forma me dice eres tropiezo? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y eso es un llamado de atención para todos. Primero que nada, para todos nosotros que decimos ser seguidores de Jesús, para todos nosotros que decimos ser discípulos, el Señor nos está advirtiendo que seremos estorbos nosotros, y si no comprendemos es porque realmente nuestra mirada no está puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero aquí Cristo expresó que sufriría, moriría, pero al tercer día resucitaría.
¿Pero qué proveyó ese sacrificio? Esa crucifixión, esos padecimientos. Veamos, vamos a la Escritura. Nos proveyó una reconciliación. Veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Una reconciliación que viene por medio de Cristo. ¿Qué fue lo que logró Cristo a través de estos padecimientos y del sufrimiento y de su muerte? ¿Qué logró? Logró una reconciliación. ¿Por qué una reconciliación? Una reconciliación que no tenía el hombre con Dios. Desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, a partir de ahí, dice en Romanos capítulo 5, 12, por cuanto todos los hombres, a través de provenir de todos los hombres, están bajo esa caída por el pecado. Toda la humanidad vive bajo la sombra del pecado, vive bajo la naturaleza viva del pecado. La naturaleza del pecado. Por lo tanto, el hombre le ha dado la espalda a Dios desde el primer momento que el hombre se rebeló en el huerto del Edén. Todo el tiempo de ahí para acá, el hombre ha vivido en rebelión contra Dios. Todo el tiempo. El hombre ha querido buscar la forma de reconciliarse con Dios, de enmendar los daños. Pero aquí dice la Escritura que nadie absolutamente pudo, hablando de la creación, ningún ser humano pudo. Así que tuvo que haber provenido, esta provisión tuvo que haber venido de Dios y lo tuvo que realizar en Cristo, en sus padecimientos y en el sacrificio. Dice aquí, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió. Todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No fueron nuestras obras. No puede ser nuestras obras que nos reconcilien con Dios. Debe ser por medio de Cristo. Así que si nosotros tenemos esto presente, descansamos maravillosamente en Cristo, reposamos totalmente en Cristo, entonces nuestra motivación es correcta, porque es Cristo. Y dice ahí mismo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y vuelve a hablar de la reconciliación. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba llevando a cabo su plan con Cristo. O sea que esto no comienza, esto del conocimiento de la salvación no parte después de que Adán y Eva pecaron, no. El conocimiento de la salvación y de la redención comienza antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de la creación, comienza en un plan elaborado por el Padre Celestial, donde en Cristo se efectuó ese plan y donde en el Espíritu Santo se aplicó para que todo el mundo creyese. Así que Dios tuvo que intervenir en esa reconciliación. No hay paz entre Dios y los hombres a menos que esa paz esté provista en la cruz del Calvario por medio de Cristo y por la fe en su nombre. Solo por eso. Jesús múltiples ocasiones Jesús habló acerca de esto. Nadie puede ir al Padre. Nadie puede acercarse al Padre. Nadie, absolutamente. Nadie conoció al Padre. Es más,
Sin Cristo, nadie conocería a Dios. Nadie. Pero sigue mencionando en el versículo 19, dice, llevando consigo la reconciliación al mundo, no tomándoles en cuenta, oigan bien, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Dios está interviniendo en esta reconciliación donde está Cristo de por medio y Dios está en Cristo reconciliando al mundo, entonces todos nuestros pecados finalmente no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque a Dios le plació reconciliarnos con Cristo. Fue una decisión soberana de Él, maravillosa. Fue una decisión de Él salvarnos. Así que si Él nos salvó, esa salvación es segura, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que el Señor ha dicho, lo hará. Y nos encargó a nosotros esta palabra. Ahora nosotros que hemos recibido de la salvación, que hemos recibido la reconciliación, a nosotros también se nos encomienda predicar esta reconciliación. Y oigan bien cómo dice el versículo 20. Así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante. Somos embajadores en nombre de Cristo. Representantes en el nombre de Jesús. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando estuvimos leyendo el capítulo 17? Más adelante dice que cuando él estaba hablando con los filósofos, él les dijo que Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Pablo en esa predicación o en esa enseñanza estaba diciéndole a los filósofos, aquellos inteligentes, les estaba diciendo a través de la escritura como si fuera un ruego. Dios manda que todos los hombres se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios está manifestando su reconciliación con Cristo. Si el hombre se arrepiente, como Cristo dijo, arrepentíos y creer al Evangelio, el hombre está reconciliado por medio de Cristo ante Dios. Veamos otro pasaje. Hay más. Sobre todo, vamos ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ver ahí dos citas bíblicas rapidito. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Hemos visto que Él, lo que proveyó el sacrificio de Cristo y sus padecimientos, fue una reconciliación con Dios. Cuando vemos en la Biblia que se habla de la paz que ahora tenemos en Dios, ha sido por Cristo, por esa reconciliación. Versículo 24 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí vemos que Él llevó nuestros pecados, como lo dice en Isaías 53:5. Que Él herido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Y es más, aquí lo que manifiesta es que Jesucristo es nuestro sustituto. Una vez que recibimos también la reconciliación con Él, también Él nos muestra su grande bondad de que Él se puso en nuestro lugar. Lugar que nosotros merecíamos.
lugar que nosotros merecíamos, en donde nosotros deberíamos morir, sufrir la vergüenza, sufrir el escarnio y morir eternamente en una condenación. Pero Dios lo quiso así. Por eso Dios envió a su Hijo. Para esto Dios envió a su Hijo. Porque ningún hombre en esta tierra podía cumplir con las exigencias santas de Dios. Un Dios santo, un Dios justo. Así que Dios mismo tuvo que proveer en esa ofrenda. Dios mismo tuvo que proveer de una solución, poniendo a su Hijo unigénito en ese lugar como sustituto para que tú y yo, para que usted y yo tengamos salvación en Él. Para que tengamos presente la liberación. Para que tengamos presente que Dios nos libertó del yugo del pecado. Para que tengamos presente que Él nos libró de la condenación eterna. Estando nosotros muertos al pecado, dice que Él lo hizo porque nosotros no podíamos hacer absolutamente nada de eso. Es más, ni siquiera nosotros logramos alcanzar, reunir las expectativas de Dios, que son santas. Ninguno de nosotros. En la percepción santa de Dios, ningún hombre puede hacerlo. Ningún hombre, solo una persona, Cristo Jesús. Y dice que para que vivamos ahora a la justicia y cuyo por herida fuisteis sanados. Ahora, ¿sanados de qué? Sanados físicamente no puede ser eso. No pueden ser sanados de un padecimiento físico como enfermedad, no. Como muchos interpretan equivocadamente ese pasaje, uniéndolo con Isaías 53. Es cierto que Isaías 53 está hablando en su contexto, si vamos a los recursos en hebreo, está hablando precisamente de una sanidad física, pero no tiene sentido eso. Pero nosotros sabemos que Jesús, quien es eterno, conoce la eternidad, pues estuvo en la eternidad pasada y también conoce finalmente la eternidad en la cual nosotros estaremos, futura. No puede ser que Jesús solamente, o Dios, esté hablando solamente de un beneficio físico. No. Él está hablando de un beneficio espiritual. En nuestra alma nosotros recibiríamos la resolución de nuestro problema en Cristo Jesús. Todos esos padecimientos por causa del pecado, toda esa herida por causa del pecado, todo eso, ese aguijón por causa del pecado, finalmente, a la luz de nuestro maravilloso Jesús, en los méritos santos de Jesucristo, en la obra que realizó y en la persona que es Él, fuimos nosotros sanados del pecado. Veamos más adelante también otro pasaje ahí mismo, en 1 de Pedro capítulo 3, en su versículo 18. Entonces vimos que Él provee un sustituto y nos provee ciertos beneficios como sustituto. Pero ahora también vemos en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez. Así que hoy en día se tiene una mentalidad errónea de crucificar nuevamente, haciendo este acto por tradición. No, Jesucristo solamente fue una vez a la cruz y fue una vez para siempre, llevando nuestros pecados una vez para siempre. ¿Cuántas veces debería morir Cristo entonces si la salvación no es segura? ¿Cuántas veces sería necesario entonces que Cristo viniese a morir y ser martirizado por cuanto nosotros no entendemos, por cuanto nosotros no respondemos voluntariamente, por cuanto nosotros no tomamos decisiones efectivas delante de Dios? Pero vean, qué importante es esto. Un solo sacrificio fue suficiente.
Ya no más sangre de toros y machos cabríos. Ya no. Ya no más rituales. Ya no más tradiciones. Un solo sacrificio fue efectivo, una vez y para siempre, para llevar nuestros pecados de una vez por todas. Pecados pasados, presentes y futuros. La salvación es permanente. La salvación es segura en Cristo. Si dependiera la salvación de nosotros, es por eso que andan muchos haciendo penitencias. Es por eso que hoy en día hay un corazón penitente continuamente. Porque no tiene seguridad en sus decisiones. Porque muy probable la enseñanza que ha recibido es muy probable que esté causando estragos en su pensamiento. No hay congruencia en lo que piensa y en lo que siente. Mas todo eso el Señor lo hizo diferente. Dice que una vez el Señor lo hizo, padeció una vez, una sola vez y para siempre por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él es el único justo. Él es nuestra propiciación. Nosotros, hermanos, nosotros no somos justos. Nosotros no podemos declararnos justos. Nuestra justicia no se debe medir o definir según nosotros hagamos o dejemos de hacer. Esta justicia es definida por Dios y la definió de esta forma. En Cristo, mi justo, dará su vida por todos los injustos. Porque no hay justo ni aun uno, solo Cristo. Para llevarnos a Dios. No podemos ir a Dios si no es por Cristo, si no es por el justo. Él es nuestra propiciación. Nosotros somos merecedores de la ira de Dios, la ira santa de Dios. Pero Él, en su gracia maravillosa y voluntad soberana, Él decidió darnos a nosotros vida con Cristo. Por lo tanto, Él quiso llevarnos a Dios. Él quiso llevarnos a Él mismo. Y lo hizo a través de este hombre justo, esta persona justa, este maravilloso ser, Jesucristo. Dice la Escritura que Jesús no pecó, no conoció pecado. Jesús es impecable. No es que no haya podido hacer pecado, simplemente que ni siquiera esa forma es reducido totalmente a un entendimiento conocido. Siendo hombre, él mismo manifestó una vida impecable. Y siendo a la verdad muerto en la carne de Jesús, pero vivificado en el Espíritu. Podemos seguir hablando más de todo lo que ha provisto la cruz. Nos reconcilió, fue nuestro sustituto, es nuestra propiciación, pero también Él nos justificó. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y dice así, en su versículo 32. Oigan bien, Dios sigue obrando.
dice que el que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es quien declara justos. Es Dios quien hace justicia. Si Dios es el que hace justicia, es Dios quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios quiso justificarnos en Cristo. Dios quiso justificarnos en Cristo, declararnos justos. Como dice la Biblia ahí mismo en Romanos capítulo 5:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Perdón, capítulo 8, pero capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Cristo. Somos justificados por Dios. Y Él mismo nos ha provisto de esta fe para que, creyendo y en obediencia, vivamos agradecidos, dependiendo totalmente del señorío de Cristo. Por último, Primero a los Corintios capítulo 15. Ahora, ¿qué proveyó la resurrección? Y solamente voy a mencionar algunos, porque en realidad la Biblia nos habla de muchas cosas que Dios ha provisto por esto. Por ejemplo, capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a leer solamente 4 versículos y va a ser salteado para que veamos. Y de esta forma dice en su versículo 14 y 15, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Okay. Aquí Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó. ¿Se da cuenta por qué es importante la resurrección? ¿Por qué es importante tenerlo presente como una doctrina? Y en la predicación del Evangelio también tenerlo presente, manifestarlo, darlo a conocer. Dice, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Si solamente nosotros estamos enfocados en predicar acerca de los padecimientos de Cristo y no se toma en cuenta en los púlpitos la predicación también de la doctrina de la resurrección, entonces lo que predicamos en los púlpitos es inútil. Si no se predica de la resurrección y si no se cree de la resurrección, nuestra predicación es inútil. Si vemos en el libro de los Hechos, es Lucas quien reúne con precisión cada sermón, cada diálogo que tuvieron los apóstoles al presentar el Evangelio. Él reúne con precisión datos increíbles donde la resurrección forma parte del Evangelio, de la predicación del Evangelio.
En el capítulo 17 que leímos, los filósofos mismos se burlaron de Pablo por escuchar esa doctrina de la resurrección. Y otros fueron indiferentes al decir, en otro momento te escuchamos. Si la predicación hoy en día no es importante en nuestra fe, entonces también dice aquí la Escritura que vana también es nuestra fe. Es inútil en lo que creemos. Ha llegado a ser inútil en lo que creemos, y si es inútil en lo que creemos, también es inútil predicarlo. Así que la resurrección, ¿qué ha provisto? Ha provisto efectividad. Ha provisto seguridad, convicción. ¿Qué ha provisto la resurrección? La resurrección ha provisto fe para poder predicar. Esta fe, con esta fe que hemos recibido y hemos conocido el Evangelio, a través de esta fe nosotros ahora también podemos predicar con efectividad, con seguridad. Sigue diciendo también en el versículo 15, somos hallados falsos testigos, o sea, somos mentirosos. Si la resurrección no se tiene presente, somos falsos. Pero como leímos en otro pasaje hoy mismo, si nosotros tenemos presente la resurrección y hemos considerado los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario, somos considerados embajadores, representantes en el nombre de Jesús. ¡Qué maravilloso! Pero si Cristo no resucitó, entonces tampoco. Dice más adelante el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, como hemos dicho. Por lo tanto, si nuestra fe es vana, fue inútil el sacrificio de Cristo. Y si fue inútil el sacrificio de Cristo, seguimos viviendo bajo nuestros pecados. Seguimos viviendo bajo el yugo de nuestro pecado. Seguimos viviendo en nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Seguimos siendo considerados muertos sin Cristo. Muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, pero como Cristo resucitó, nos ha dado libertad en Cristo. Nos ha dado confianza en Cristo. Nos ha dado la salvación en Cristo. Nos ha dado la vida eterna. Entonces, dice el versículo 18, también los que durmieron, si Cristo no resucitó, perecieron. Pero, ¿se dan cuenta que si la predicación y la doctrina de la resurrección no se tiene presente, y no solamente presente, sino que no se incluye en la predicación del Evangelio, ¿qué esperanza puede tener el ser humano? Jesucristo dijo, y definiendo así la vida eterna, que la vida eterna es conocer a Dios, el único Dios, conocer al Padre, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y este quien fue enviado padeció por nosotros, pero él mismo dijo que resucitaría al tercer día. Así que Pablo está hablando con una severidad aquí, haciendo ver que si realmente Cristo no resucitó, tampoco hay esperanza para los que murieron en él. Aquí dice durmieron. Y es real. Todos los que murieron por causa de Cristo serán levantados con un cuerpo glorificado en aquel día glorioso. Y por último, la resurrección ha provisto, oigan bien, seguridad, confianza, esperanza, pero también ha provisto
dignidad. Es más, si no fuera por su gracia, seguiríamos nosotros siendo considerados los más desgraciados en este mundo. Si no fuera por la gracia de Dios. Pero su gracia nos alcanzó. Y como nos alcanzó, dice aquí que sin la resurrección no se hubiese llevado a cabo en Cristo, seríamos nosotros considerados los más miserables por esperar en Cristo. Así que la resurrección debemos tener presente. La resurrección es importante porque nos ha provisto de dignidad por la gracia que hemos recibido. De tal manera que el Señor ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tenemos un lugar de dignidad en los lugares celestiales. Somos llamados reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. Una nación que Dios realizó, llamó de todos los 4 rincones del mundo para hacernos una nación santa. Quitando la pared intermedia que separaba en aquel tiempo en el templo, donde los judíos eran dignos y los gentiles no, mas ahora por la resurrección nos dio dignidad de ser llamados hijos de Dios y herederos de Dios Padre y coherederos juntamente con Cristo. Eso es maravilloso. Esa dignidad lo ha aplicado el Espíritu Santo. Y esto lo ha hecho por la maravillosa predicación del Evangelio. Al exponer que es necesario presentar a este Cristo crucificado y también resucitó. Hermano, podemos seguir hablando aquí de todo lo que ha provisto la cruz y todo lo que proveyó la resurrección. El tiempo es muy corto, pero esperemos que la palabra Dios la haga prosperar en su corazón. Oremos. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por el mensaje de la cruz. Ese mensaje que lleva implícito la crucifixión y resurrección de Cristo. No solo su obra, sino la exaltación de Cristo, la exaltación de la persona de Cristo, la preeminencia de Cristo en toda la creación y por quien a Él se le fue dado todas las cosas, porque por Él fueron hechas todas las cosas, en Él y para Él, para su gloria. Cristo, el primogénito de los que resucitaron, y nosotros primicia suya. Con Él juntamente tendremos vida. Así que no es solo una tradición, no, es una convicción y relación con Él. Con Él que Él es santo y verdadero, justo, poderoso y misericordioso, lleno de gracia y bondad, por el cual hemos recibido de Él todas las cosas.
Él ha abierto nuestro entendimiento para que conozcamos por medio del Espíritu Santo todo lo que Él ha dicho en su palabra, para que nosotros podamos ver a Cristo revelado en la Escritura y sigamos usando la Escritura para predicarles como si estuviéramos rogando de Dios a los hombres que se reconcilien, que Dios quiere reconciliarnos. Padre eterno, muchas gracias por la obra de la cruz y por el cumplimiento de la resurrección, porque la cruz estaría incompleta, toda la obra de la cruz sería incompleta si Cristo no hubiese resucitado. Pero como Cristo resucitó, toda la obra de la cruz se cumplió para gloria tuya y satisfacción tuya. Despídenos en paz. Que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la participación de tu Espíritu Santo siga siendo con cada uno de nosotros, hoy y siempre hasta que tú vengas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en primero Dios. Entre semana estaremos dando algunos avisos. Probablemente estaremos compartiendo palabra entre semana, como unos pequeños devocionales. Y el día domingo nos vemos nuevamente a las 10:30. Dios les bendiga, que estén bien.